Si has llegado hasta aquí es porque tú o algún conocido o familiar cercano ha recibido alguna de las cartas del membrete negro de la agencia tributaria. Bien, veamos, no nos pongamos más nerviosos de la cuenta. Te voy a contar qué es lo que debes hacer para solventar esto de la mejor manera posible. Si has hecho alguna cosa mal y sabías que lo estabas haciendo mal, aquí lamentablemente no te voy a poder ayudar. Las cosas que se hacen mal, si agencia tributaria se ha dado cuenta, pues toca apechugar, no hay mucho más. Pero lo normal o lo razonable es que el contribuyente intente hacer las cosas bien, pero pueda, por el motivo que sea, haber cometido algún error o haber utilizado un criterio, digamos, interpretativo que no coincide con el de la agencia tributaria. Y entonces se dan este tipo de situaciones. Agencia tributaria, los funcionarios que están en las oficinas donde tienen que hacer su trabajo, revisan las declaraciones, como pueden ser las trimestrales, anuales y las informativas, y con todo esto mezclan o cruzan datos, mejor dicho, así como con otras administraciones, y pueden detectar o a veces detectan algunas incongruencias. Otra información que Agencia Tributaria cada vez tiene más acceso es a la información bancaria, sobre todo TPVs y visums o transferencias que vienen del extranjero o ingresos en efectivo que puedan llamar la atención. Hay otro video donde te hago hincapié y te explico un poco todo esto, cuáles son las operativas que llaman la atención a la agencia tributaria y les ponen en alerta. Bueno, toda esta serie de situaciones, digamos, llevan a que la agencia tributaria, digamos, tenga más información o cada vez más información y pueda ser capaz con más frecuencia de detectar errores o incongruencias de las declaraciones que puede realizar el contribuyente y que puede haberse equivocado. No tiene por qué haber una mala intención de entrada, pero sí que se pueden cometer errores. Y tenemos que ver cómo reaccionamos de cara a la recepción de este tipo de notificaciones o la apertura de un requerimiento o inspección por parte de la agencia tributaria para hacerlo lo mejor posible, corregir lo que tengamos que corregir si nos hemos equivocado o convencer a la agencia tributaria de que nuestro criterio o que nuestro actuar ha sido el correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos que produce que cada vez la agencia tributaria realice con más frecuencias este tipo de actuaciones? No es precisamente o no siempre es un aumento, digamos, de la conflictividad por parte del contribuyente que está intentando escapar de la agencia tributaria. De esto siempre ha habido, siempre habrá, y hay los mecanismos que se tengan que utilizar, que la administración tributaria utiliza para detectarlos. Pero ¿qué está sucediendo? Como os he dicho, cada vez con el avance de la tecnología la agencia tributaria tiene acceso a más información de manera más inmediata y mejor, así como nosotros también podemos realizar más funciones de manera más ágil, ellos también pueden controlarlo de manera más ágil. Una circunstancia, digamos, o que creemos desde el despacho que se está dando, o que estamos viendo, hemos visto que se está dando mucho, es decir, ahora mismo, antes la declaración de la renta con el antiguo programa Padre solía ser bastante farragoso. El particular
acostumbraba a no entenderlo, entonces siempre requería de ayuda de los propios funcionarios de la agencia tributaria en campaña de la renta o de los asesores fiscales o gestores administrativos, y había una especie de revisión profesional, digamos, de todo esto. En el momento que se empieza a gestionar o a abrir canales para que el propio contribuyente pueda realizarse su propia renta, lo cual es un avance que es muy interesante y que está muy bien, porque al fin y al cabo, si la administración te impone una obligación de hacer alguna cuestión, como puede ser presentar la declaración de la renta, es interesante que también te disponga de los medios necesarios para que el hacer o el cumplir con tus obligaciones no te tenga que suponer un gasto extra. Y aún diciendo esto, un poco en contra de mi profesión, pero bueno, esto es cuestión aparte. ¿Qué sucede? ¿O qué hemos visto mucho que ha estado sucediendo? La administración tributaria, digamos, estos programas, cuando vas a hacer tu renta, el programa Renta Web, cuando estás realizando tu renta, claro, el programa te tiene que ofrecer todas las opciones para declarar y sobre todo de deducción. Y es fácil vernos tentados a entender que somos beneficiarios de alguna deducción o de alguna situación, digamos, más provechosa y que nos produce pagar menos en la declaración de la renta o recibir una mayor devolución, porque es razonable también que entendamos que si el programa está recepcionando mis datos y me da esta opción, es porque se supone que tengo acceso a esta deducción. Y muchos contribuyentes caen en este error, sobre todo, por ponernos un ejemplo muy particular que lo hemos visto muchísimo, cuando no se media matrimonio, digamos, entre una pareja con hijo o hijos o hijas a cargo, digamos, el programa puede entender, si no se marca específicamente que hay una unión civil, digamos, entre los dos progenitores, puede entender que se da una situación de monoparentalidad. Y esto hace un par de ejercicios que se estipuló que las familias monoparentales pueden aprovecharse de la deducción adicional por modalidad de renta conjunta, lo cual es una deducción importante, es muy interesante. ¿Y qué sucede? Que te dan la opción y el programa te dice, oye, modalidad individual te sale a pagar 500, pero modalidad conjunta es que te sale, por ejemplo, a devolver 600. Pues, ¿qué haces? Cometes el normal error de ir y marcar esta opción que entiendes que es más favorable para ti, para el contribuyente, y después resulta que no tenías realmente acceso a esa deducción, no tenías derecho, digamos, a esa deducción, para ser más correctos, y es muy fácil cruzar estos datos porque al final el otro progenitor se ha aplicado también la deducción por sus descendientes, y quizás lo ha hecho bien, no tiene por qué cometer el mismo error, simplemente lo hace bien, se deduce la mitad de sus descendientes y tú, en vez de deducirte la mitad, te lo has deducido enteros. Entonces, esta información es muy fácil de detectar por la agencia tributaria, es un error súper común que llevamos viendo los últimos 2 años en concreto, muy acentuado esta última campaña de renta, y simplemente se corrige y ya está, es una declaración mal hecha. La agencia tributaria naturalmente te corregirá, te hará un cálculo correcto de lo que deberías haber pagado. En este ejemplo que me he inventado, en vez de devolverte 600 euros, tú hubieras tenido que pagar 500, pues te van a hacer devolver esos 600 euros, y además
pagar los 500 que te tocaban pagar. Es natural que la agencia tributaria te exija también los recargos por intereses de demora, porque has pagado quizás 1 o 2 años más tarde lo que te hubiera tocado y has devuelto lo que no te correspondía. Esto por poneros un ejemplo muy mundano, digamos, que estamos viendo muy a menudo y que está siendo muy habitual precisamente por eso, porque ha habido un avance en la tecnología, se ha permitido al contribuyente acceder a unas vías para hacer su declaración de la renta, lo cual es muy cómodo, es muy interesante, está muy bien, pero que requiere de un mínimo de conocimientos para no caer en ese error. También es verdad que la agencia tributaria en su web aporta toda la información correspondiente para este tipo de cosas, para no cometer este tipo de errores. De hecho, aquí nos viene muy bien el hecho de el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, y esto es así. Pero bueno, es una situación que sucede, seguramente no haya mala fe en el 100% o casi el 100% de este tipo de casuísticas, pero es un error que se da y se tiene que corregir como es natural. Pero bueno, esto por poneros un ejemplo de un tipo de requerimiento que se está viendo mucho, que son otras cosas que también se están revisando. Es decir, si hay ingresos por lo que sea en una cuenta bancaria de titularidad del contribuyente, sobre todo si vienen del extranjero, lo que tenemos que entender o tener en cuenta y conocer es que Agencia Tributaria tiene cierto control de la información, mejor dicho, no tanto control, sino acceso a la información, digamos, al sistema bancario español, porque cruza datos o puede recabar datos de el Banco Central español, y saber un poco todos los movimientos y entender el origen de cada uno de estos movimientos. Pero los ingresos que vienen del extranjero, la agencia tributaria no tiene por qué saber de dónde salen esos ingresos. Pueden ser ingresos perfectamente legales, perfectamente justificados, pero la agencia tributaria no tiene esa información y seguramente el contribuyente sí que la tenga. Entonces también te pueden requerir para aclarar este tipo de datos. Se aclara, se justifica y se acabó el problema. Si es un ingreso que debería haber computado como rendimiento de algún tipo en la renta y no se ha puesto, pues se tendrá que corregir, se tendrá que poner. Y si es un ingreso por cualquier otra cosa, que pueden pasar 1001 casuísticas, pues la vida sigue y ya está, se cierra el expediente y no hay mucho más. Bien, ¿qué nos podemos encontrar? 3 tipos de situaciones, por resumirlo de alguna manera. Nos puede llegar una carta informativa. Esto es una época que la agencia tributaria lo utilizaba bastante. Ahora yo hace tiempo que no las estoy viendo. No sé si es porque el tipo de clientes con el que trabajo no están en digamos, en este rango quizás de riesgo. Pero sí que se puede dar cuando la agencia tributaria está en campaña de alguna cuestión y hace avisos, digamos, de una manera un poco masiva. Desconozco si por cuestión de estadísticas que deben trabajar los actuarios y demás. Pero bueno, entienden que hay ciertas circunstancias que a ellos les puede llamar la atención, pero que no le dan la suficiente relevancia todavía como para entender que se está haciendo algo malo, que haya que corregir alguna cosa, y simplemente lo que hacen es avisar para que el contribuyente esté al tanto, y si tiene algo que comunicar o algo que corregir, pues lo haga. En su momento creo recordar que veíamos una carta informativa de este tipo por un caso de una herencia. Entonces el contribuyente en este caso había recibido una herencia claro, había habido un ingreso, unos ingresos, digamos, de unas cantidades elevadas que no se justificaban con las declaraciones. Digamos, este contribuyente en concreto era
era autónomo, no concordaban con sus declaraciones en renta ni los trimestrales, que tenemos que tener en cuenta que el impuesto de sucesiones, lo que se recibe por herencia por sucesiones, liquida totalmente aparte de la declaración de la renta. Entonces, en este caso, era una declaración, una carta informativa que se habían detectado algunas cuestiones, no nos pedían nada en concreto, pero bueno, aquí simplemente lo que pasaba era avisar al contribuyente de, bueno, estos son los ingresos, esta es la declaración, digamos, del impuesto de sucesiones, esto justifica todo esto, con lo cual si se nos requiere, pues se le aporta y está perfectamente justificado que no se ha declarado esos ingresos que se han recibido a través de una herencia, porque no corresponde declararlos en ningún impuesto trimestral de actividad, porque no es un rendimiento de actividad, y tampoco se declara en renta, porque, bueno, quienes nos dedicamos a esto ya sabemos que lo que se ingresa por herencia o impuesto de sucesiones es ajeno a la declaración de la renta, entonces no se tiene que mezclar. Lo que se ingresa por un lado se declara por un lado y lo que se ingresa por otro se declara por otro. Entonces os preguntaréis, ¿y por qué la agencia tributaria, digamos, no sabía de esto? Pues por una cuestión tan sencilla de que el impuesto de sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y lo gestionan las comunidades autónomas de manera, pues válgame la redundancia, bastante autónoma, digamos. Entonces, la declaración de la renta o los trimestrales por actividad son impuestos estatales. Entonces, esto puede generar este tipo de divergencia también, o al menos es el que nosotros hemos visto, pero pueden haber de varios tipos. Simplemente es estar atentos y intentar explicar pues, lo que se considere. Luego, otra cuestión, paso del extremo del que prácticamente no pasa nada o debemos no preocuparnos prácticamente nada, al que debemos tomar muchas precauciones, que es cuando recibimos una notificación de apertura de inspección tributaria. Cuando recibáis este tipo de notificación, entonces mi recomendación es sí, acudir a un asesor fiscal, a un profesional, para que revise qué os están pidiendo, por qué os lo están pidiendo y razone o os ayude a preparar toda la documentación que haya que presentar, las explicaciones pertinentes, sea en forma de criterios o lo que sea que haya pasado. Es decir, yo no recomiendo afrontar al contribuyente una inspección tributaria de manera, digamos, individual, él solo a ver qué sucede, porque cuando se realiza una inspección tributaria es porque la administración, la agencia tributaria, seguramente tenga la suficiente información como para saber que allí ha habido algo que pues quizás tirando más se ha hecho mal que no se ha equivocado, o sea, un error fácilmente subsanable. Puede ser que se entienda que algo se está haciendo mal o que se entienda o pueda haber una divergencia de criterios y se quiera poner en contraste, digamos, oye, la agencia tributaria entiende una cosa en según qué tipo de situaciones, pero es un tema quizás que por el contexto está abierto, por algún cambio de normativo o lo que sea, y el contribuyente entiende razonablemente otro tipo de criterio y se ha de contraponer estos puntos de vista para verificar quién tiene razón. En el fondo se trata de eso. Estos sonarán casos, sucede mucho o se ve mucho en los medios este tipo de casos con deportistas, con actores, actrices, mundo un poco el mundo del faranduleo, porque principalmente esto entraremos más adelante si os interesa en otro video, lo podemos trabajar. El hecho de la interpretación por los rendimientos derivados de los derechos de imágenes, porque al ser principalmente los derechos de imágenes ser cuestiones
personalísimas, digamos, es decir, yo no puedo generar derechos de rendimiento por derechos de imágenes si no es por mi imagen. Entonces hay ciertas divergencias entre el hecho de interponer sociedades limitadas o sociedades anónimas para gestionar los derechos de imágenes, pero esto también hay cuestiones interpretativas, también hay conflictos cuando estas sociedades están en otros países, que normalmente es porque la tributación o la carga tributaria es razonablemente más baja. Y bueno, aquí esto sí que se genera bastante conflicto, y después hay muchos casos mediáticos que vemos prácticamente de todos los colores en este sentido. Hay veces que la agencia tributaria tiene razón, hay veces que el contribuyente tiene razón, y hay que analizar cada caso concreto, porque cuando se llega a esas instancias, digamos, tan elevadas de revisión de varios tribunales y demás, es porque son casos que normalmente se enquistan por alguna cuestión, y no siempre es porque, oye, es que Menganito ha hecho lo mismo y tal, o hace lo mismo, y ha sido otra cuestión. No, hay que analizar cada caso concreto, ver qué es lo que ha pasado en el fondo, digamos, en profundidad, y resolver en este sentido. En cualquier caso, para no enrollarme mucho más, si queréis que hablemos de este tipo de cuestiones que son más quizás por curiosidad o por entender un poco cómo funciona, o claro, es que estamos hablando de algo que ahora le pasa al mundo del faranduleo, digamos, gente principalmente deportistas, actrices, actores, artistas en general, pero al final en el mundo con el que estamos, en el auge de las plataformas digitales, pues también podemos encontrarnos con situaciones de creadores de contenidos que puedan llegar a tener este tipo de problemas. Ha pasado, hay un creador de contenido muy famoso que ha tenido este tipo de cuestiones. Ya os digo, en principio no hablaremos de eso aquí en este video, por lo cual si os interesa que entremos en profundidad, que analicemos las sentencias, entendamos el porqué, simplemente por curiosidad o por intentar, si en algún momento estamos allí, no cometer ese tipo de errores. O ajustar los criterios interpretativos a lo que diga o no la administración, que también se puede equivocar, le damos presunción de veracidad, pero pueden cometer errores también. Y bueno, si queréis que hablemos de esto, me lo dejáis en los comentarios, y preparamos vídeos específicos de este tipo de casos, que también son muy interesantes por revisar este tipo de sentencias, conocer el por qué, porque a veces solo vemos el titular y nos quedamos con una información un poco sesgada, pero es interesante también conocer los temas en profundidad. Si queréis que hablemos de esto, me lo decís en los comentarios, y si no, pues ya cuando me dé el venazo lo haré yo de oficio, a motu propio, porque me da la gana y punto. Entonces, hemos dicho, carta informativa, no hay por qué preocuparse, conviene revisarlo, pero en principio no nos estresamos por ello. Inspección tributaria, sí, inspección, notificación por la apertura de una inspección tributaria. Entonces, sí, recomendamos acudir siempre a un profesional. ¿Y dónde vamos a hacer hincapié o especial hincapié en este video? En los requerimientos de información, porque este tipo de requerimientos es bastante razonable, o se está dando cierto auge en este tipo de requerimientos. Hay asociaciones de gestores y de asesores que se están quejando porque la agencia tributaria parece ser que está demasiado insistente, digamos. Pero, y sí que es verdad, posiblemente antes, años atrás, recibíamos 3 o 4 requerimientos de este tipo al año, y ahora estamos recibiendo, pues no sé, 8, 16, el doble o hasta 4 veces más. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, nos están llegando muchos casos. Es decir, los que son clientes del despacho, procuramos ser muy puristas en la gestión de sus impuestos,
porque aparte son normalmente por actividad económica, y si vienen por renta, pues ya procuramos tener en cuenta que no vaya a generar ningún problema. Entonces es raro, solemos tener alguno que otro por algún criterio interpretativo o alguna campaña de revisión que hace Agencia Tributaria, y bueno, se contesta, se aporta la documentación, y lo normal es que eso acabe en un entendimiento, en nada, en alguna corrección puntual que siempre puede haber, pero no suele ir a mayores. ¿Cuál es el problema? Cuando o viene de una persona que no es cliente del despacho, un particular totalmente ajeno, ha tenido alguna problemática con su declaración de la renta, o es un autónomo que tiene poca actividad, digamos, o poco volumen administrativo, y se lo autogestiona y comete algún error, como es razonable que pasa. Entonces vamos a hacer hincapié en esta situación. Te voy a explicar un poco cómo proceder para que la discusión, digamos, del requerimiento se centre en la documentación y, si acaso, los criterios interpretativos que hayan llevado a esta revisión, sin el hecho de, o digamos, dándote algunos tips para que algo que podría acabar con aportar la documentación y contrarrestar los puntos de vista, no se acabe complicando por otro tipo de cuestiones que no hayamos tenido en cuenta, como el tema de plazos, de dónde responder, cómo responder, este tipo de cuestiones, que también sucede mucho y puede generar complicaciones con el contribuyente que no está acostumbrado a este tipo de requerimientos. Entonces, llegados a este punto, lo normal es que cuando recibas un requerimiento, lo recibas en tu domicilio, el que tengas comunicado como domicilio fiscal, si es que tienes varias propiedades y demás. Pero en principio en tu domicilio fiscal. Te llegará una notificación que normalmente el cartero procurará notificarte, y si no, te dejará el aviso para que vayas a buscarlo a correos. Esto en el caso de que no tengas habilitado tu buzón en la agencia tributaria para notificaciones telemáticas, lo cual también es recomendable porque cada vez se utiliza más, digamos. Tú te das de alta, recibes tus notificaciones electrónicamente y dejas también tu número de móvil para que a ti te llegue un mensaje al móvil o al correo electrónico avisándote de que tienes esa notificación y que entres en el buzón y vayas a verlo, ¿cierto? Esto es más cómodo para ti y también es más efectivo para la agencia tributaria. Pero bueno, se trata de cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes, no de estar escabulléndonos de la agencia tributaria. Esto que lo haga quien lo tenga que hacer y ya se apañará. Este no es su sitio. Pero, ¿qué sucede? Te llega la notificación y ¿qué es lo más importante? El plazo, cuándo empieza a contar el plazo y cómo cuenta este plazo para contestar a este requerimiento. Y aquí os dejaré un pequeño truco a tener en cuenta para intentar evitar algún que otro problema con la agencia tributaria, digamos, y podáis gestionar bien vuestra situación. Porque ¿qué sucede? Normalmente este tipo de requerimiento suele tener un plazo de 10 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente al de haber recibido la notificación. Entonces también es muy importante. Cuando te notifica el cartero, lo primero que hay que hacer en la carta es apuntar la fecha de notificación para poder controlar bien los plazos. Cuando lo recibes electrónicamente ya se queda registrado. Entonces lo único que haces es, si te olvida, no tenías claro si vino el lunes o el martes, pues vas, lo ves, te dice la fecha, lo compruebas y ya está, no tiene más misterio. Entonces tenemos que entender que tenemos 10 días hábiles, normalmente 10 días hábiles a partir al día siguiente de la fecha de notificación. Y
¿Qué sucede? ¿Cómo contamos estos días hábiles? Tenemos que recordar que sábado y domingo son días inhábiles, con lo cual no cuentan, y si hay algún festivo de por medio, pues tampoco cuenta. Y tenemos que contar nuestros días hábiles, digamos, en base a estas consideraciones. Esto tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué es lo que puede pasar o suele pasar? Que en este tipo de requerimientos os piden cierta cantidad de documentación porque necesitan comprobar si algunas declaraciones, digamos, o algún cruce de datos que tiene la agencia tributaria es correcto, porque en principio hay algo que a la agencia tributaria le ha llamado la atención. Entonces, lo primero que yo recomiendo, y esto es una posibilidad que tenéis, que podéis hacer, es solicitar si estáis viendo que os requieren bastante documentación y claro, esto os descoloca un poco porque tenéis vuestra rutina y demás. Al final yo estoy acostumbrado a estar todo el día con esto, cuando recibo un requerimiento y demás, pues ya tengo toda la documentación, digamos, en sitios específicos, lo recojo, lo envío y no tiene más misterio. Pero cuando eres un contribuyente que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, pues lo normal es que tengas que empezar a recopilar documentación y que seguramente también quieras entender o intentar entender cuál es la incongruencia que ha llamado la atención a la agencia tributaria para, entre otras cosas, saber si tienes o vas a tener que discutir o razonar alguna cuestión o si realmente te has equivocado y es preferible que lo corrijas, que eso también lo indica el requerimiento, que si tú detectas la incongruencia que ellos le llama la atención, porque ellos es razonable que tampoco te lo puedan decir ya directamente porque necesitan ver la documentación que te están pidiendo, pero si tú detectas algún error, puedes corregirlo, presentar las declaraciones complementarias que consideres y aportarlas junto con la documentación y le dices, oye, he detectado, esta es la documentación que me pides, te la mando, por supuesto, y he detectado esta incongruencia, la he corregido y si esto es lo que os preocupaba, pues que sepáis que ya lo he corregido. La agencia tributaria pues ya hará lo que tenga que hacer, liquidará si tiene que liquidar algún recargo, pero en principio lo razonable es que se pueda cerrar el procedimiento si ya se ha corregido esta situación sin mayores consecuencias que esto que hemos comentado. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pedir una ampliación de plazo, lo cual significa que te darán 5 días hábiles más para contestar el requerimiento. Entonces, si tienes que reunir mucha documentación o no lo tienes muy claro y necesitas acudir a un profesional, que, bueno, tendrá sus tiempos de trabajo también, porque 10 días es un periodo bastante corto también, entonces tenemos que ser claros con esto. Se pide una ampliación de plazos, tenéis que tener muy claro que esta ampliación se tiene que pedir como muy tarde, 3 días antes de que se acabe el plazo para aportar la documentación, digamos 3 días antes del primer plazo de los 10 días. Y lo normal es que la agencia tributaria otorgue esos 5 días adicionales y tú pues puedas coger y preparar toda la documentación y las explicaciones pertinentes o las correcciones que consideres o acudir al profesional que te pueda interesar para valorar qué es lo que ha pasado. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, bueno, se solventan un poco se gestionan un poco de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto como primer punto. Aportamos la documentación, si hemos detectado el error lo podemos solucionar, lo aportamos la solución, esperamos que nos respondan y ¿qué puede pasar? Que la agencia tributaria al recibir la documentación o las correcciones pertinentes entienda que ya se ha solventado la incongruencia o la duda que tenía la agencia tributaria en este sentido y te manda entonces otra notificación en la cual te especifica que con la documentación que le has aportado, las correcciones que le has aportado o las explicaciones, porque ya prevés que es una discrepancia de criterios que por lo que sea se puede dar, le parece razonable tu explicación, la acepta y cierra el expediente.
Entonces aquí se acaba la historia, no hay que preocuparse de mucho más. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que agencia tributaria revise, tú no hayas detectado ninguna incongruencia, digamos, o aún habiéndola detectado, tu criterio interpretativo te dice que esto tiene que ir por esta línea, por la línea que tú o la vía que tú has seguido. Y aportas la documentación, has hecho tus explicaciones pertinentes o todavía no las has hecho porque no sabes o no tienes muy claro si es eso lo que le preocupa a la agencia tributaria, estáis en un proceso, digamos, de revisión. Es razonable que haya este intercambio, digamos, de pareceres y de información. Y agencia tributaria te diga, cuando reciba toda esta información, te diga, bueno, he confirmado mis dudas, el procedimiento va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo este punto de vista, tú veo que estás o preveo que estás aplicando otro y ellos te exponen su criterio, digamos, interpretativo, o te piden cierta documentación. Por ejemplo, si has recibido un requerimiento, digamos, por alguna cuestión que les preocupe de vuestra declaración de la renta, suele ser por alguna deducción que se ha aplicado y a ellos no les consta que tengas ese derecho, pues te pide que justifiques ese derecho a acceder a esa deducción, que puede ser que si el carnet de familia numerosa, que si el carnet de minusvalía, que si tienes algún inmueble arrendado y te has aplicado gastos deducibles, que le aportes estos gastos, digamos, algunas facturas en concreto, quizás no todas, porque hay algunas que ya se entienden como razonables o no se discuten, o la agencia tributaria tiene acceso, como por ejemplo puede ser reducción por la hipoteca, que es por adquisición de vivienda habitual, que es cuando te deduces los intereses de la hipoteca, que esta deducción estaba hasta el 2013 y luego ya se quitó para las nuevas hipotecas. Pero bueno, se suelen dar conflictos de este tipo, te piden la justificación, esta información ellos ya suelen tenerla, pero hay otro tipo de información que no tienen y te la pueden pedir expresamente, o si eres un autónomo, imaginaros o tener en cuenta que siempre unos gastos que siempre están en entredicho o que agencia tributaria suele revisar son las dietas, ahora os explico por qué, temas de desplazamientos y los vehículos afectos a la actividad. ¿Y por qué revisan este tipo de cuestiones? Pues las dietas, porque es raro que dispongamos de facturas de los sitios donde vamos a comer, o no respetemos los límites, o se puede dar que no se respeten correctamente los límites de los criterios que la agencia tributaria tiene establecidos como dietas diarias y demás. Entonces, esto lo controlan. ¿Qué sucede? Como no estamos pidiéndole factura al bar cuando está en pleno bullicio de su actividad, digamos, al mediodía con los menús y demás, pues te aportan un ticket. ¿Qué pasa? El ticket o la factura simplificada tiene los datos del proveedor, pero no tiene tus datos. Entonces, aquí es tan sencillo, ya lo he dicho a agencia tributaria muchas veces, aportas el justificante de pago, que tiene que ser telemático. Si lo has pagado en efectivo, pues te costará mucho justificar que ese pago lo has hecho tú. Pero entonces, si pagas con un medio telemático, digamos con el móvil, porque tienes la banca incorporada, o la tarjeta, digamos, la tarjeta bancaria, pues ya tienes tu justificante que coincide plenamente con ese ticket de esa dieta, y así es como se justifican las dietas. Otra cuestión es que tengas algún conflicto por haberte deducido el IVA de ese ticket. La agencia tributaria tiene su criterio muy marcado con el IVA de las dietas. Luego, por ejemplo, el tema de los gastos, digamos, por desplazamientos o de los vehículos afectos a la actividad, siempre te van a pedir, o casi siempre, facturas de gasolina de los talleres. Cuando los vean en vuestros libros registros, detectarán qué proveedores son de este tipo y te pedirán estas facturas en concreto, para ver qué cantidades te estás deduciendo y compararlo con tu nivel de afectación de actividad, que también te lo preguntarán, ¿no? Oye, el requerimiento, cuando
vean específicamente este tipo de gastos, te dirán, dame todas estas facturas, en concreto estas, dame estas otras de este taller, estas de la gasolina, y explícame qué vehículos tienes afectos a tu actividad y en qué porcentaje y por qué. Entonces aquí, claro, por ejemplo, imaginaros un vehículo, digamos, del tipo industrial, eh, o como puede ser un taxi o la típica furgoneta del Currela, digamos. ¿Qué sucede? Se entiende que es raro que se use para cuestiones, digamos, privadas o personales, pero si es un vehículo utilitario que se utiliza para acudir a visitas de clientes o hacer alguna entrega o alguna cuestión, digamos, si es un vehículo que es razonablemente entendible, que puedas utilizarlo para también tu vida privada, pues hay también otros criterios de afectación que no son el 100, rara vez serán el 100%, y van a verificar qué porcentaje de estas cantidades, de estas facturas te estás deduciendo de estas actividades. Lo normal es utilizar un criterio de 50% actividad, 50% utilidad, digamos, privada, pero aún así lo razonable es tenerlo lo más justificado posible la afectación que utilizamos en los vehículos con la actividad. Esta es otra cuestión que suele revisarse bastante. Y bueno, esto por poneros ejemplos concretos de lo que sería, digamos, una segunda fase de este requerimiento, que es cuando ya os están pidiendo facturas en concreto o preguntando por algunas cuestiones en concreto. Entonces vosotros ya estáis viendo por dónde va o qué es lo que le genera dudas a la agencia tributaria. Entonces tenéis que aportar esta documentación, justificar lo que creáis conveniente, y si lo que tenéis es un criterio interpretativo diferenciado, pues justificar también vuestro criterio interpretativo. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué normativa? ¿En base a qué consultas vinculantes? ¿O en base a qué revisiones, digamos, o sentencias judiciales que conforman algún cambio de criterio en esas cuestiones en concreto? Se hace toda esta explicación, se le aporta a la agencia tributaria y esperamos respuesta. ¿Qué puede pasar? Otra vez, puede la agencia tributaria ya dar por buenas tus explicaciones y toda la justificación que le has aportado y ahí se cierra el expediente, o puede agencia tributaria seguir entendiendo que se ha de corregir algunas facturas o algunos gastos deducibles. Te motivará el por qué. Agencia tributaria siempre, o la administración pública en general, tiene el deber de motivar absolutamente todo. Es decir, esto ya lo he dicho en otros videos, si te van a hacer una corrección del impuesto que sea, o de la declaración tributaria que sea que afecte al contribuyente, si te van a quitar, si esa corrección va a significar que tienes que pagar más dinero, lo que tiene que hacer es justificarte muy bien por qué esa deducción, por ejemplo, que te has aplicado no te correspondía, o por qué entiende que tienes que pagar más dinero. Entonces, si tú entiendes que ese razonamiento, esa propuesta de liquidación, para ser más exactos en el término, es correcta de la agencia tributaria, pues aceptas, porque cuando llegas a este punto, lo que te están notificando es ya no es un requerimiento, sino una propuesta de liquidación. Y además, digamos, periodo de alegaciones. Tú puedes, si digamos, si aceptas esa propuesta de liquidación, dices que aceptas y ya está, pagas lo que tengas que pagar o liquidas lo que tengas que liquidar, y esto se muere allí, este tema. Y si no estás de acuerdo, pues alegas lo que tú consideras que no estás de acuerdo con esa propuesta de liquidación por esto y lo otro, que normalmente va un poco en línea con lo que has ido diciendo también desde el principio, porque claro, aquí tampoco es razonable, digamos, cambios drásticos de criterio, porque esto tampoco ayuda y tampoco es razonable, es decir, no tiene demasiado sentido tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Tú contestas que no estás de acuerdo, das tus explicaciones. Yo aquí también recomiendo
así como ellos tienen el deber de motivar, tú también tienes el derecho de motivar tus explicaciones, y yo recomiendo al contribuyente siempre motivar lo máximo posible su punto de vista, porque ya te vas preparando por si la cosa se tuerce al final y tienes que ir a un tribunal superior, digamos, o a otro tipo de recursos que tenga que evaluar todo lo que ha sucedido. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el contribuyente, cuando lo gestiona él mismo, hemos visto muchísimo este tipo de casos, se limita a aportar la documentación que él cree pertinente, y da por hecho que la agencia tributaria entenderá su criterio. Aquí hay que tener en cuenta que si hemos llegado a este punto que se está discutiendo, digamos, o se ha abierto un requerimiento, es porque razonablemente la agencia tributaria o la administración en este caso está entendiendo un criterio muy probablemente diferente al tuyo. Entonces ya hay que empezar a trabajar este tipo de cuestiones para las instancias siguientes, y sobre todo porque si das una explicación razonable y puedes cerrar ante el tema, pues mejor lo acabas y se acabó. Entonces nos hemos encontrado que hemos aceptado la propuesta de liquidación, se acaba el tema, o nos hemos encontrado en la situación de que no hemos aceptado la propuesta de liquidación, hemos hecho alegaciones. Tendremos respuesta, por supuesto, de la agencia tributaria otra vez, o de la administración en general, y nos dirán, vale, me creo entonces tus o entiendo tus interpretaciones, las compro, cerramos el expediente, perfecto. O agencia tributaria sigue insistiendo en que, oye, tu interpretación por este y este motivo no los veo razonables, no concuerda con la documentación que me aportas, o no es el criterio que se está siguiendo ahora, o ese criterio está desfasado, o lo que sea. Pueden pasar mil situaciones, y te dice que ellos se reafirman, desestiman tus alegaciones y se reafirman en su propuesta de liquidación. Entonces ahora sí, ya te pasan el documento de pago para que liquides las diferencias que ellos han entendido pertinentes, y te dan la posibilidad de o interponer un recurso de reposición. Aquí tenemos que entender que el recurso de reposición lo contestará o irá dirigido al superior jerárquico del actuario o el departamento que te ha abierto la inspección. Entonces, aquí, ¿cuándo recomendamos acudir al recurso de reposición? Cuando la discusión es más del tipo documental. Es decir, oye, estamos discutiendo este tipo de gastos deducibles, este tipo de facturas, pero tú estás entendiendo esto porque quizás no has visto esto otro. En eso también tenemos multitud de ejemplos. Ha pasado, se les notifica. Por ejemplo, una vez teníamos un caso de que quitaban el gasto deducible de los teléfonos móviles. ¿Por qué? ¿Qué razonaba la administración? Que había unos importes dentro de esa factura que se referían a una cuota no eran gastos móviles de terminal, sino de internet y teléfono y demás. Se referían a, digamos, servicios de streaming, de series y canal de este tipo. ¿Qué pasaba? La agencia tributaria entendía que eso no era deducible, tenía razón, no era deducible, pero no había detectado cuando revisamos la documentación. Es decir, nosotros no aplicamos ese tipo de gasto deducible en la contabilidad, procuramos ser muy puristas en este sentido, y revisamos la documentación objeto de discusión, y claro, especificamos a la agencia tributaria, oye, sí, entiendo que no es deducible, yo también lo considero como no deducible, pero ten en cuenta que no he deducido nada de ese gasto. ¿Por qué? Porque justo si bajas un poco más a la factura o girabas la página, tenía un poco cuestión en este sentido, te salía el desglose o el detalle de la promoción, que ese importe estaba descontado. Es decir, te cargaban, no sé, recuerdo si eran 7 euros, y después te descontaban esos 7 euros. Entonces el resto de la factura pues era perfectamente deducible.
pusimos en conocimiento de la administración entendió nuestras explicaciones como razonables y aceptó esas facturas de todo ese año, de ese suministro, como deducible y no hubo ningún problema. Entonces aquí sí que fue razonable acudir al recurso de reposición porque entendíamos que era una discusión que era relativamente sencilla o razonable que se diera en ese contexto, digamos, por el superior jerárquico que revisa, porque por otro lado, la función que tiene el recurso de reposición es entender que la misma administración, se pudo haber equivocado en alguna cuestión y se le tiene que dar otra oportunidad para revisarlo y corregirlo si lo considera conveniente. Ahora bien, ¿qué sucede? Nos da la posibilidad del recurso de reposición, que suele ser más ágil, quizás en un plazo de 2 meses lo tenéis resuelto, pero también os otorga la posibilidad de ir o de iniciar una reclamación en el tribunal, una reclamación económico-administrativa. ¿Qué sucede? También todo esto que os estoy explicando está dentro del ámbito administrativo, no son tribunales, digamos, a nivel juzgado, que tiene otras implicaciones, y entonces, claro, nos da esta posibilidad de ir al económico-administrativo. ¿Cuándo recomendamos o suele ser razonable acudir al económico-administrativo? Cuando la discusión está en el criterio interpretativo, porque ha habido un cambio de sentencia, una interpretación diferente de la ley, porque es más razonable este tipo de cuestiones dirimirlas en un tribunal totalmente ajeno, que no esté de alguna manera influenciado por el criterio que se está usando. Es decir, tengamos en cuenta que si Agencia Tributaria nos ha abierto todo este expediente es porque ellos tienen un criterio marcado en ese sentido, y si nosotros hemos explicado un criterio contrario y ellos siguen entendiendo que el suyo prevalece por el motivo que sea, que puede ser un motivo también muy loable o muy razonable, pero tú también tienes tus motivaciones, digamos, loables y razonables para llevarle un poco la contraria. Entonces hay un choque de criterios. Es razonable que esto lo entienda un tribunal totalmente ajeno, una instancia totalmente ajena que tenga una visión posiblemente más objetiva y dirima quién tiene razón. ¿Cuál es el problema de este tipo de tribunales? Que tienen una media de resolución de 2 años para arriba. Entonces, por la sobrecarga que tienen o porque deben tener una cuestión organizativa y demás, pues tienen este tiempo de resolución, y también porque al ser criterios interpretativos suelen ser cuestiones un poco más complejas de resolver. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que eso también vemos mucho a el Tribunal Económico Administrativo. No le puedes simplemente enviar, hago hincapié en esto, enviar la documentación y esperar que ellos apliquen su criterio, digamos, de deducibilidad y demás, sino que lo que tienes que, cuando vas a esta instancia, es tener muy clara cuál es tu postura, digamos, interpretativa y por qué es contraria a la que te está aplicando, te quiere aplicar la administración, porque la función del Tribunal Administrativo no es valorar la documentación como tal en sí, me refiero a nivel de facturas y demás, si es un caso de un autónomo, por ejemplo, sino que su función es la de dirimir y establecer, digamos, un punto entre dos criterios contrapuestos, ¿vale? Es decir, este tipo de tribunales se aprovecha mejor de sus funciones en este sentido, y ellos ya han recalcado muchas veces que tiene que ser un tribunal para dirimir estas cuestiones y no entrar en cuestiones más mundanas que se podrían hacer en otras instancias. ¿Por qué todo esto también? Porque incluso podríamos, o el contribuyente podría llegar a pasar de todas las notificaciones anteriores de la agencia tributaria e ir directamente al final, cuando ya está la propuesta de liquidación hecha, recurrir en recurso de reposición o en el económico administrativo. Sigue manteniendo su derecho, digamos, de defensa, pero tampoco es lo recomendable. Es decir, no es recomendable pasar de todo y jugárnoslo toda la última carta. ¿Por qué? Porque si no hemos hecho nada mal o nada voluntariamente mal, lo razonable es que se dé cierta discusión, digamos,
interpretativa o revisión de X documentación. Y es razonable que se resuelva antes o que cuando tengas que llegar a estas instancias tengas suficientemente trabajado todo el proceso para que el tribunal que tenga que dirimir ya tenga suficiente información como para determinar quién tiene o deja de tener razón. Y en el fondo también es lo razonable, es decir, tampoco hay que tomarse todo esto, digamos, como el pito del sereno, son cuestiones que están ahí, que si se abren, pues hay que actuar digamos, en consecuencia. Y bueno, un poco en este sentido, aprovechar, digamos, todas y cada una de las instancias para mantener o defender vuestra postura, la postura del contribuyente. Agencia tributaria hará lo mismo con su postura, pero bueno, al final se ha de dirimir quién tiene razón y quién no. Otra cuestión, antes de que acabemos, tenéis que tener en cuenta que cuando acudís a un recurso de reposición, si Agencia Tributaria no os da la razón, os dará la posibilidad de ir al contencioso administrativo. ¿Qué sucede con el contencioso administrativo? Ya es un tribunal, digamos, con todas las características de tribunal judicial. Se ha de acudir con abogado, se ha de acudir con procurador y, sobre todo, muy importante, si se pierde, hay costas en el procedimiento, las tiene la administración y las tiene el contribuyente, es decir, hay ese riesgo de costas. Con el económico administrativo, pues sigue siendo una instancia administrativa, no hay riesgo de costas, no se ha de ir con abogado, no se ha de ir con procurador, el mismo contribuyente podría llegar hasta el final en esta instancia. Pero bueno, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional porque son cuestiones, sobre todo si hay criterios muy interpretativos, si es porque hay alguna documentación que no se ha tenido en cuenta y demás, se aporta y aquí suele acabar el tema. Pero si son cuestiones más de criterio interpretativo, pues sí que es razonable que contéis con la ayuda de un profesional, o asesoramiento de un profesional, y más si vais a tener que ir superando todas estas instancias para no cometer errores y poder por lo menos defender vuestra postura con las mayores garantías posibles. Y como último punto, que casi me lo dejo, tenéis que tener en cuenta que este tipo de procedimientos, cuando los abre la administración tributaria, la agencia tributaria, tiene un periodo desde que lo abre hasta que lo cierra, tiene un plazo de 6 meses para cerrar estos procedimientos. Cierto es que si ellos prevén que puede alargarse de más, lo pueden ampliar a 6 meses más. Pero bueno, este tipo de cuestiones se suele ver o se ha visto, suele pasar cuando hay una carga de trabajo muy grande por parte de la administración, digamos, se le puede pasar este plazo, pero bueno, que se le pase los 6 meses y caduque el procedimiento no significa que caduque, digamos, la acción que ha llevado a esta situación. En eso no nos podemos confundir. Entonces, si esa situación todavía no ha prescrito porque no han pasado para que nos entendamos, los 4 años que tienen que pasar para la prescripción, la administración puede volver a empezar con su procedimiento y empezamos otra vez de cero en esta cuestión. Simplemente que lo tengáis en cuenta, porque también se puede ver, también puede pasar, y con esto, digamos, damos por finiquitada esta guía sobre cómo reaccionar a las notificaciones o los requerimientos de la agencia tributaria. En resumen, que recomiendo hacer las cosas bien, no hay más misterio. La única manera de salir airosos, digamos, en un conflicto con la agencia tributaria es haber hecho las cosas bien. Puede haber un criterio interpretativo diferente que puede generar cierta discusión, pero lo que siempre recomendamos es hacer las cosas bien. Si el contribuyente que sea está siendo revisado porque ha hecho las cosas voluntariamente mal, pues aquí no hay nada que hacer. Cierto es que el papel lo aguanta todo y se pueden poner las excusas que sea, pero cuando se hacen las cosas mal, lo normal es que la documentación que vaya a justificar
ese hacer pues no acompañe y no se pueda justificar. Como por ejemplo, por ponernos un ejemplo muy burdo, eh, se aplican unos gastos deducibles por no sé cuántos, 10.000 euros. Pues si esos gastos nunca han existido, es que ni siquiera tenemos, no es que se discuta si hay factura o no factura, o se pagó o no se pagó, es que ni siquiera han existido, pues ahí no hay nada que discutir. Tenéis que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, o si ha habido una simulación, digamos, de un negocio jurídico para justificar cuestiones, pues esto también aguantará lo que aguante la simulación, no hay más. Pero en principio lo que siempre se recomienda es hacer las cosas bien, trabajarlo bien, para que en el momento que se requiera o haya un requerimiento, pues poder aportar la documentación y las explicaciones pertinentes para, digamos, hacer esta discusión razonable con la agencia tributaria y acabe pues como tenga que acabar, o con vuestra razón, y si os habéis equivocado, habéis cometido algún error, aunque sea involuntario, pues se corrige y no hay más allá que esto. Es decir, y con esto pues, digamos, cada uno pues sigue su camino.